Hola, soy Luisina Ojeda y este podcast es la mejor excusa que encontré para unir dos cosas que me apasionan, ser madre y periodista. En cada episodio voy a charlar con profesionales, madres, padres y esas personas que tengan algo para enseñarme. Esta es la caja de herramientas para mi vida y quiero compartirla con ustedes. Bienvenidos a Encuentros en Voz. Hoy, en este primer episodio, está conmigo Lara Geloso, licenciada en Nutrición de la UBA. ¿Cómo estás, Lara? Muy bien, Lu, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. La verdad que estoy muy contenta de que seas la primera invitada. Muchas gracias, qué honor, por favor. Hablar de nutrición siento que es como un tema que nos interesa a todos, pero también siento que hay como una sobrecarga de información en las redes sociales. Así que voy a aprovechar este espacio para hacerte varias preguntas. Perfecto. Y quiero comenzar hablando de cuáles son los desafíos que ves vos hoy en la sociedad, en las personas, en cuanto a su alimentación. Bueno, en cuanto a desafíos, creo que principalmente, y hoy con esto que decís de la sobreinformación y de todo lo que obtenemos de las redes sociales, es generar una buena relación con nuestra alimentación. Y más allá de individualizarla y entender que cada uno de nosotros va a tener que alimentarse de una forma diferente, encontrar esa relación sana con la comida, evitando todo lo restrictivo que a veces nos encontramos en redes sociales, Sí, o las propuestas. Porque también es muy general todo lo que se ve. Es muy generalizado, por eso es importante siempre recurrir a un profesional que esté actualizado. Muy importante individualizar cada uno de los muy casos. personalizado. Entonces, como el desafío para mí más importante es encontrar la alimentación como el alimento que me va a permitir a futuro ser lo que quiero ser o ser lo que quiero mejorar de lo que soy ahora. Ser Esa lo que quiero frase ser. de Me encanta. totalmente, soy lo que como. Entonces, por eso encontrar ahí la manera consciente de comer, de interiorizarme en lo que estoy metiendo a mi boca y a mi metabolismo, el combustible que le estoy dando a mi cuerpo, que va a ser el disparador o no de alguna cierta enfermedad o no. Entonces, entender a la alimentación desde ese lado, más allá de la moda de alimentarse de cierta manera, que es lo que más encontramos o lo que tenemos a mano en las redes sociales, que a veces nos un poco Sí, nos ciega. como esas imágenes que uno quiere lograr ser, pero en realidad buscar lo que a uno le hace bien. Totalmente. Para el cuerpo de uno. Y a juicio de uno y obviamente guiado por un profesional, buscar el alimento que me va a nutrir, literal. O sea, la palabra Sí, lo dice, totalmente. pero es lo que me va a dar a mí la potestad de tener calidad de vida después, ahora Y a futuro. y a futuro, Sí. obviamente. ¿Y sentís que cambió la alimentación, que fue cambiando con el pasar de los años? Sí, con esto de sí. las redes sociales y la información. Por suerte encuentro últimamente en la práctica del consultorio mucho más después de la pandemia. Yo no sé, ahí hay un cambio muy grande, obviamente a nivel mundial, pero en cuanto a la alimentación nos encuentro todos más interesados por lo que llevamos a nuestra boca. Estamos más interesados en conocer qué tiene ese alimento, de qué está hecho, la trazabilidad de ese producto. Entonces eso me gusta un poco más que antes, quizás con todo este auge de los productos ultraprocesados y cuando empiezan a encontrarse en las góndolas y tenerlos más a mano, no lo prestábamos tanto atención, y hoy sí creo que ese es el gran cambio que estamos encontrando hoy. Estamos prestando atención a lo que llevamos a nuestra boca. ¿Crees que todavía nos falta por cambiar? Sí. Porque, a ver, las redes sociales avanzaron un montón en cuanto a la información, el acceso a enterarnos cosas, a aprender cosas que quizás no sabíamos, que es verdad que es muy generalizado, pero nos abrió un poco la cabeza. ¿Pero falta todavía por cambiar? Nos abrió la cabeza y, como te decía recién, está la sociedad más interiorizada en eso, pero lo que considero personalmente que hace falta cambiar es la cultura de la dieta, de lo restrictivo que sabemos hoy que no funciona, que quizás incluso los mismos profesionales de la salud antes recomendábamos, que hoy se desaconseja, obviamente siempre individualizando. Quizás hay casos donde hay que hacer restricciones, pero a grandes rasgos y como alimentación saludable en general, lo importante es desentender al alimento como el que me va a privar de cierta cosa, o que tengo que privarme de
de algún alimento, de otros no. Todo con moderación puede ser consumido siempre y cuando se esté consciente de lo que se está consumiendo y no en exceso, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que falta cambiar en todos. La cultura de la dieta. Y de que estoy en un régimen o no estoy en un régimen, que estoy comiendo libremente y por eso puedo... No, es un poco relajarnos con lo que estamos... la relación que estamos teniendo con el alimento, relajar ese vínculo. Y aprender a mejorar los hábitos. Totalmente, esa es la clave. Porque la palabra dieta, no sé, a mí me pasa que ya me pone mal. Totalmente. El privarme de comer, no sé, cosas dulces, las cosas que me gustan y me pone mal. Siento que es un poco el equilibrio, pero bueno, ahora vamos a ir interiorizando. Es un poco anticuado y por eso se usaba antes en el dietista. Es muy doloroso como la dieta. Totalmente. A ver, existen dietas restrictivas para ciertas patologías, pero para cuando se habla de una alimentación saludable en general, nos habla de una dieta porque necesitamos y tenemos y deseamos alimentarnos de los alimentos que tenemos disponibles, siempre moderando el consumo de los que sabemos que en exceso producen alguna afección, pero teniendo en cuenta de que esos alimentos son los que nos van a llevar a una vida, a la vida que queremos tener. Entonces, esa cultura de dieta y de la restricción es lo que nos falta directamente borrar de nuestro vocabulario. En Argentina, hoy en día todo es caro, ¿no? Pero ¿comer saludable es caro o es un mito? Porque es algo que se habla mucho, como ir a la dietética, ir al supermercado. ¿Es caro comer saludable? No es caro. No es caro, hay que saber hacer una selección de esos alimentos sanos, naturales, que nos nutren, pero no es caro alimentarse de una buena manera. Incluso hasta es caro alimentarse de mala manera. Hay muchos productos de supermercado que son carísimos. Totalmente. Los ultraprocesados por lo general salen mucho más y son mucho más caros que los que son más sanos. Por ejemplo, hacer una buena selección de carnes, cortes económicos, huevos como fuente de proteína, ¿no? Hablando de eso. Las legumbres son un alimento disponible que es súper barato, súper accesible y súper bueno. Otro tipo de cereales como la quinoa, el cuscús, cualquiera de esos pseudo cereales que están buenísimos, que quizás no incluimos tanto en nuestra alimentación, pero para alimentarse correctamente no hace falta tener un buen pasar económico sí o sí. Sí podemos organizar nuestra alimentación, armar estrategias y siempre, por ejemplo, como estrategia siempre utilizar vegetales de estación, que son los más económicos y los más accesibles, incluso son más ricos. Claro. Esa es una de las estrategias que se usa para no gastar tanta plata comiendo bien. Me imagino la situación supermercado, ¿no? Estoy yendo a elegir productos. ¿Qué tenemos que mirar las personas a la hora de elegir un producto en el supermercado o en una dietética? ¿Qué cosas tenemos que mirar y prestar atención para ver si son buenos productos? Hablando de productos, es decir, de procesado o ultraprocesado, a diferencia de los alimentos procesados que no están tocados por la industria, los ultraprocesados son los que tienen más ingredientes agregados a su composición. Al elegirlos en la góndola, lo que yo siempre recomiendo es, bueno, hoy en día la visual más importante que tenemos es el sello, el octógono negro. Sí. Pero sin eso, que hoy es una política ya implementada, mirar la lista de ingredientes de ese producto. Esa listita que aparece por debajo de la tabla nutricional, que muchas veces está oculta, porque es lo que se suele tapar en los ultraprocesados, porque se quiere evitar que se traduzca. ¿Y qué ingredientes son los que por ahí, no sé, algunos ejemplos que yo digo, esto no? En cuanto a ultraprocesados, donde veamos que esa lista de ingredientes tenga entre sus primeros ingredientes azúcar refinada, harinas blancas, algún aceite hidrogenado, y que después encontremos esos números o esas siglas que a veces no entendemos de qué trata, son aditivos, estabilizantes o hacen que ese producto dure más en el tiempo. Ese alimento no quiere decir que no lo podamos consumir nunca, lo que te decía al principio, nada en restricción o en extremo, pero nos va a hacer dudar o nos va a hacer pensar ese alimento como un alimento ultraprocesado que no es genuino, no es noble, no tiene esa cantidad de productos que tiene que tener el alimento en sí. ¿Los octógonos nutricionales dicen la verdad? Bueno, lo que te decía recién,
esos octógonos nos dan un indicio o una primera mirada o nos permiten a nosotros como consumidores elegir al producto o no en base a los sellos. Por eso es una política que se utiliza principalmente y que se hace en países donde, por ejemplo, la prevalencia de obesidad o sobrepeso es grande, porque visualmente nos impactan. Ese octógono negro nos da el indicio de que algo está mal, o que algo es malo, o que hay que ver si lo consumo en exceso. Si tengo muchos productos en casa con esos sellos, quiere decir que no está tan bien. Dicen la verdad, es decir, por disposición legal, todas las personas las industrias que producen alimentos tienen que agregar esos octógonos a partir de cierta cantidad de ese nutriente crítico que es el azúcar, la grasa, la sal, el edulcorante y las calorías en total. Todos esos nutrientes que te nombré recién, cuando están en exceso, hacen daño, producen alguna afección, alguna enfermedad crónica no transmisible. Por eso es la política pública que se implementa, donde al yo ofrecer ese sello en ese producto que está en exceso, la persona va a elegir, va a ser por parte propia la elección de, bueno, lo llevo o no lo llevo, y está demostrado que hay un impacto y hay un descenso en su consumo. Por eso se utilizan y por eso funcionan. Y es muy interesante porque la mayoría de los productos tienen sellos. Sí, sobre todo en el supermercado. Te diría que casi todos. Casi todos van a contener esos sellos, que son exceso de azúcar, principalmente, que es el que más vemos, exceso de calorías y exceso de grasas. Los ultraprocesados tienen esa condición y esa característica, que están completamente llenos de ese nutriente que al consumirlo en exceso nos genera una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, alguna dislipemia. Por eso vas a ver el supermercado lleno de esos productos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo los quesos. Vas a encontrar en la góndola de los quesos todos los quesos con sellos negros. Lo que pasa es que el queso es un producto que naturalmente se hace de grasa y de sodio. Claro. Entonces, es genuinamente producido por esos ingredientes. No quiere decir que sea un mal alimento, pero tiene los sellos. Creo que es una de las pocas excepciones a los sellos que es un alimento de calidad, porque es una proteína animal hecha con sodio, obviamente, por eso se recomienda su consumo moderado, pero va a contener los sellos, no quiere decir necesariamente que sea malo. ¿Me podrías dar ejemplos de alimentos procesados que me dirías sí? No sé, por ejemplo, un fideo integral, no importa la marca, pero sí puedes buscar esto. Obviamente, después lo importante es acudir a un profesional para que te arme bien un plan nutricional, ¿no? Pero hablando por ejemplo, ejemplos de productos. Sí, hablando de buenos procesados, como te decía, el queso lo vas a encontrar con sellos, pero porque es así naturalmente. Y es un buen procesado. El yogurt es otro buen procesado. Es importante saber elegir qué yogurt. Claro. Ahí vamos a encontrar, la diferencia entre cuáles tienen sello y los que no. El que no tiene sello va a estar hecho sin azúcar, entonces vamos a elegir eso, porque el yogur naturalmente no tiene que tener azúcar. Todo lo que sea agregado por la industria y que no sea necesario para ese alimento, esa es como la lógica que intento siempre transmitir. Que busquemos qué tiene que tener ese alimento. Primero pensar en eso. Si ese yogur tiene que tener 2 o 3 ingredientes, ¿por qué estoy consumiendo uno que tiene 25? Entonces, es otro buen procesado es el yogur. Hablando de cereales integrales como los fideos o el arroz, siempre elegir los integrales con el grano entero, entonces eso va a tener mucha más fibra. Legumbres. Ese tipo de productos igual no tienen los sellos porque no los abarca la ley, pero si querés, hablando de sellos, yogur y queso es algo procesado. Me imagino, ¿no? Creo que algo que nos pasa a todas las madres y a quienes no tienen hijos también, el famoso ¿qué comemos hoy? ¿Qué tenemos que pensar a la hora de armar un plato completo? A la hora de armar un plato, yo siempre recomiendo tener en la cabeza, antes de hacer las compras o haciendo las compras, en fijo agarrar un vegetal, seleccionar un vegetal y encontrar siempre en nuestros platos un vegetal, que es de lo que más carece nuestra alimentación hoy y en lo que nos hace falta, porque están llenos de vitaminas, minerales y de fibra.
Entonces, principalmente un vegetal. Después una proteína, y ahí va a ser por elección propia, que puede ser de origen animal o de origen vegetal. Hablando de carnes, de huevos, de quesos, de origen vegetal pueden ser alguna legumbre, tofu, cualquiera de esos productos que personalmente vamos a elegir o no incluir, pero siempre una proteína tiene que haber en ese plato completo. Y obviamente grasas saludables, me refiero a grasas saludables, por ejemplo el aceite de oliva, un aceite que no sea hidrogenado, que no sea de esos aceites que son inflamatorios, como los aceites vegetales, el aceite de maíz o el aceite mezcla. ¿Tenés como a modo de ejemplo para hermanos? Creo que tenías para mostrarnos. Sí, tengo, por ejemplo, siempre armo para las madres que estamos del otro lado y tenemos que pensar qué cocinamos hoy, cómo armamos un plato de comida completo. Esto después se puede ir traduciendo a diferentes cortes de proteínas, si las elijo, de origen animal, pero sirve como base, como fórmula en mi alimentación para después replicar. Sí. Es decir, yo siempre armo algo así que personalmente lo hago un poco diferente a las guías de alimentación argentina. Y lo haces más personalizado. Depende de la persona, totalmente. Sí. Con cada paciente, dependiendo. Sí. Pero, por ejemplo, hablando de proteínas, una proteína de origen animal tenemos en este caso. Hablando de vegetales, vegetales siempre que sean frescos, siempre es la mejor elección antes que los cocidos. O sea, siempre los vegetales van a ser buena opción, cocidos o crudos. Pero si los elijo crudos, tengo más fibra en su composición. Entonces es importante esa elección. Después, cereales. Cuando hablo de cereales me refiero no a los cereales de desayuno, sino a las legumbres, al fideo, al arroz, al choclo. Hay un pan integral. Claro. ¿Y por qué en este color que lo vemos marrón? Porque siempre que se consuman integral, de grano entero, o en cocción al horno, hablando de papas o batatas o de algún almidón, porque así voy a tener más fibra, voy a obtener un alimento más fibroso que me dé más saciedad. La fibra tiene esa característica. Entonces, un plato con cereales, con algún cereal integral o un almidón integral, con vegetales y con proteínas, es la idea de incluir algo así. O sea, yo me imagino, ¿no? Entonces, hoy armé un plato con un poco de pollo, un poco de vegetales y unos fideos. Perfecto. Para la noche puedo ir cambiando. O si me queda un poco de pollo, pongo otros vegetales, o algún pedazo de carne o pescado. Bueno, en el caso de los que elijan otra proteína, algún tofu. Claro. Y ir variando, pero siguiendo esa línea. Es decir, incorporando siempre proteínas y cambiando cortes para no aburrirme y para incorporar variedad, pero siguiendo esa línea. Que por lo general, la problemática de la sociedad en general es que en lugar de incluir eso que te acabo de contar, incluimos puramente hidratos de carbono simples. Lo que te mostraba recién, que son hidratos de carbono complejos, estos hidratos de carbono solo de fideos. Claro, me falta ahí. Ese fideo blanco es una harina blanca de trigo refinada. Que no es un pero que necesita estar acompañado. No, pero necesita estar acompañado. Tiene que tener fibra, tiene que tener algún vegetal, tiene que tener alguna proteína. Por lo general abunda en nuestra alimentación ese tipo de alimentos, por eso las afecciones que encontramos después, las enfermedades crónicas que encontramos después en prevalencia en la sociedad. Por ahí la gente no sabe, pero nosotras ya nos conocemos, porque las dos somos madres y nuestros hijos van juntos en el maternal. Y yo acudí muchas veces a Lara, no solo por mí, sino por mi hijo. Sí. Y ahora entrando un poco en lo que es maternidad, a mí me pasa que mi hijo en especial es re glotón, como todos los niños, y le encanta lo dulce, ¿no? Yo sé que le doy algo dulce y lo va a comer. Sí. ¿Cómo puedo reemplazar el azúcar en el caso de los niños? ¿O qué estrategias puedo armar? Porque a mí en especial me pasa con Tizi que siempre quiere algo dulce. Eso es completamente normal en los chicos porque nacemos naturalmente con el sabor dulce innato. Lo traemos desde que estamos en la panza. Entonces es difícil, no hay que pelear contra eso, pero es difícil desplazar la predilección dulce por otros alimentos que también nos nutren y que son mucho mejores que los dulces, hablando de procesados, ¿no? Pero
opciones dulces sin incorporar azúcar en la alimentación, y más que nada de los chicos, que es muy importante generarles el hábito de pequeños. Hablando de preparaciones, se puede reemplazar el azúcar con algún puré de banana, de pera, dátiles. La fruta siempre. La fruta siempre va a endulzar mi preparación, o va a endulzar consumiéndola entera. Entonces ya va a saciar esas ganas de algo dulce. Entonces tenerla como primera opción para reemplazo del azúcar siempre. No se recomienda el reemplazo del azúcar por miel o por edulcorantes en niños, porque es importante no ofrecerles edulcorantes. Claro, ni miel tampoco. Miel tampoco se puede ofrecer hasta los 2 años por riesgo de botulismo. Perfecto. Después de los 2 años, entender que la miel es lo mismo que el azúcar, que es un alimento que en exceso va a producir los mismos daños que el azúcar. Más desde chicos. Más que nada desde chicos. Me imagino yo armando el desayuno a Tizi como un ejemplo de buen desayuno para un niño. En el caso, Tiziano tiene casi 2 años. Sí. Sin caer en estos productos que tienen azúcar. Bueno, vos decías un poco un puré de banana. Claro, ¿Qué tengo que armar? La banana o la fruta siempre entera se ofrece, idealmente. Perfecto, entera. El puré de banana lo puedo incorporar en una preparación. Por ejemplo, le quiero hacer un budín, le quiero hacer unas galletitas, le quiero hacer un panqueque. Entonces le puedo agregar, para darle sabor a esa preparación, como dulce, la banana o la pera, por ejemplo. Es muy buena opción. Pero si no, ofrecer siempre una fruta entera, que sola no va a ser suficiente. Siempre hay que incorporarla con alguna proteína, huevo, queso. Si ese niño está tomando fórmula o lactancia materna. Algo que me pasó este año con mi hijo de casi 2 años fue que yo ya lo había destetado al año, y Tizi volvió a tomar, después de un viaje, volvió a tomar mucha leche de vaca, ¿no? De la mamadera. Sí. Y yo desesperada acudí a Lara, porque la verdad ya lo había destetado, y cada vez comenzó a tomar más y más leche, y se levantaba un montón durante la noche. Llegó hasta levantarse como 4 o 5 veces por leche. Entonces, en estas situaciones yo acudí a vos, y bueno, ahora comentás un poco lo que me dijiste, pero ¿la leche de vaca es buena o no? ¿La de fórmula? ¿Cómo es el tema con respecto a eso? En ese caso, y en tu caso particular, que es muy usual de ver en la práctica del consultorio, lo que suele pasar con los niños cuando destetan o cuando dejan de consumir fórmula, ellos hasta el año, sea con lactancia materna o con leche de fórmula, lo que hayan elegido en casa, va a ser su principal alimento. Inicia la alimentación complementaria a los 6 meses, pero a partir del año no es fundamental. Claro. La leche de fórmula, sí, la lactancia materna, obviamente, siempre como primera elección. Pero hablando de leches de fórmulas o de leche de vaca, si se elige después del año, que ya se puede consumir, no es fundamental. ¿Por qué? Porque es un alimento fluido que, al ser fluido, no tiene muchos nutrientes en su composición, no es densa en nutrientes, Claro. que es lo que más necesitan ellos en su crecimiento y su desarrollo. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, como el de Tiziano, desplazó el resto de su alimentación sólida. Me pasaba eso, dejaba de comer. Dejan de comer. Me pedía cada vez más leche. Totalmente. Además de que tienen pésima calidad de sueño, porque tienen despertares nocturnos, que en realidad, al tomarla de mamadera, esa leche la usan un poco como de succión en esa mamadera, entonces cumple otra función en ese caso. Por eso tiene porque yo cuando lo desteté dije, bueno, voy a darle más mamadera para que me deje la teta, pero me pasó esto de que venía tomando una mamadera, 2 en el día, y después del viaje comenzó a tomarme un montón. Totalmente. Solemos ofrecerla como reemplazo Claro. a la lactancia materna cuando se la deja, pero genera estos desplazamientos del alimento sólido, del alimento denso en nutrientes, lo que ellos realmente tienen que consumir: proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, que la leche por sí sola carece de esos nutrientes o los tiene en muy pequeña cantidad, que no son suficientes. Entonces, al consumir mucho de ese alimento en exceso, se quedan llenos, están saciados por más tiempo, tienen tomas muy seguidas, entonces aumentan sus glucemias en sangre, que eso tampoco es bueno. Les genera a veces irritabilidad, cansancio, mal humor, los vemos diferentes, pero por esta razón, por esas hiperglucemias que les genera quizás la leche de vaca o la leche de fórmula al tomarla constantemente. Por eso se intenta evitar,
y hacer como un destete de también esa leche de mamadera. No importa mamadera, un vasito, pero... Que fue difícil, pero fue por su bien. Obviamente, siempre es ideal que si se ofrece, que no está mal, no quiere decir que sea buena o que sea mala, eso es elección propia de cada familia y al profesional que consulten, pero que se ofrezca en opciones como desayuno y en opciones como merienda. Ya no tomas como cuando eran más chiquititos. Que no sea el alimento principal. Que no sea el alimento principal como lo es la lactancia materna. Para las madres que por ahí también me pasa que Tizi, por ejemplo, es muy selectivo con ciertas comidas. Y quizás yo estoy hace una hora cocinándole algo, Sí. Un plato muy completo y no lo come. ¿Qué estrategias puedo armar? Bueno, por la edad de Tizi y la mayoría de los niños a partir de 1 año y medio, 2, desarrollan una selectividad completamente normal. No todos, porque existen los casos que comen perfectamente y los que no, que son selectividades un poco más intensas o más extremas, pero en esa selectividad típica, normal, por lo general que a veces se da por el consumo de leche de fórmula o de leche de vaca, lo que hay que hacer es desplazar ese fluido que se consume, esa leche que se toma en exceso, y ofrecer alimentos densos en nutrientes. Densos en nutrientes me refiero a que al pequeño alimento que quizás sí elige, y seguramente los que no elige son las frutas y verduras que por ahí antes consumía y ahora ya no quiere consumir más, que es totalmente normal. Sí. En ese alimento que sí consume, lo que yo siempre recomiendo como estrategia es llenarlo de esas cosas que sí lo van a nutrir. Por ejemplo, en una preparación salada, o si le gusta la papa en formato en puré, o en la papa como si fuesen papas fritas, ofrecerla al horno en lugar de fritas. Si es una papa en puré, agregarle densidad nutricional, me refiero a agregarle un aceite de oliva, agregarle una proteína, agregarle huevo, agregarle queso. Me acuerdo que me decías de no llenarle el plato, que quizás visualmente también, sí, y pasó que eso me refuncionó. Que le ponga menos cantidad para que él pueda elegir bien. A veces no es solo lo que le ofrezco, que no lo quiere, que a veces le ve el color y no le gusta. Por lo general son selectivos en colores, eligen colores claros. Papa, arroz, fideos, banana, y se quedan entre esos colores. Pero esto que me decís de cómo le presento el plato, el corte que le hice a ese vegetal o a esa carne, la cantidad que le puse en el plato, a veces es fundamental. Sí. Capaz que cambias el corte y el mismo formato, el mismo alimento, si estaba lleno el plato no lo consume, y quizás si le pongo 2 trocitos sí, y si los corto de otra manera sí. Funcionan así los niños, van cambiando. Con también. El huevo me pasaba lo mismo, el huevo duro no quería como más revuelto con queso. Porque la selectividad es un poco más sensorial. Tiene que ver con la parte sensorial de la textura de ese alimento. En niños es más extremo, no, pero esa textura que va a tener el alimento en el formato que se le va a ofrecer, quizás no le gusta, ofrecérsela de otra manera, pero lo importante es no dejar de ofrecer esos alimentos que sé que son sanos y que yo consumo en casa. Y eso es otra cosa fundamental. Ofrecer alimentos que en casa se consuman, y por eso hacer una buena alimentación en casa, ¿no? Dar el ejemplo. Dar el ejemplo, porque si yo quiero ofrecerle alimentos porque idealizo su alimentación de la manera más correcta que quiero, pero yo no lo consumo, no puedo pretender que mi hijo coma de esa manera él solito. Entonces, sí hacer un cambio a nivel familiar. Siempre que se aborda al niño, se aborda a la familia. Se hace un abordaje familiar de la alimentación de todos. Justo venía eso. ¿Qué consejo le darías a los padres en cuanto a la alimentación de sus chicos? ¿En qué tienen que pensar? Como mamá y como nutricionista, sí, relajarse. Quizás a veces, lo que decía recién, me ha pasado y escucho también en la práctica madres que idealizan la alimentación de sus hijos, y también la he idealizado como nutricionista. De querer darle lo que quizás vos no tuviste porque antes no había tanta información. Pero eso, y en el día a día y en la rutina nos van saliendo cosas y improvisamos un poco más. Entonces, relajarnos, seguir una línea de lo saludable, pero siempre teniendo una buena relación con ese alimento y transmitiéndosela a nuestros hijos. Entonces, relajar y hacer instintivamente lo que nos salga y ser conscientes de lo que le ofrezco a ellos. Primero, obviamente, lo que me ofrezco a mí y lo que le ofrezco a mis hijos.
Perfecto. Muchas gracias, Lau. Gracias por esta charla. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que te puedan encontrar? Sí, mi cuenta de Instagram es HábitosCH, me pueden encontrar ahí. Y también haces consultas virtuales y hago consultas virtuales y presenciales. Bueno, la verdad, muchas gracias por estar en este primer episodio. A vos, muchas gracias, un gusto. Gracias por estar del otro lado. Puedes suscribirte en Spotify, en YouTube y dejarme tus comentarios en las redes sociales que voy a estar leyendo para los próximos episodios.